Hola amigos, gracias por ver este video. Imagino que si has llegado hasta aquí es porque en algún momento te has preguntado si el horno microondas que tienes en casa será peligroso para la salud. Pues bien, voy a intentar explicarte lo que la ciencia actualmente puede decir al respecto, todo ello alejado de los comentarios que muchas personas por creencias particulares, miedos o paranoias puedan divulgar por distintos medios sin pruebas que puedan demostrar. Como sabes, el horno microondas funciona con ondas radioeléctricas con una frecuencia aproximada de unos 2450 MHz. Su potencia puede rondar los 800 vatios. Esta es una potencia muy alta, altísima para cualquier emisor de ondas a esta frecuencia. Porque los alimentos se calientan en el interior del horno. Explicado de forma básica. En su día se pudo observar que las moléculas de agua al ser radiadas justamente a esta frecuencia, entraban en resonancia y se ponían a vibrar. Esa vibración, ese movimiento continuo de moléculas unas contra otras es la causante del aumento de temperatura del agua. ¿Y sabes qué? Casi todos los alimentos contienen agua, por lo que así conseguimos calentarlos. Podrás observar a partir de ahora que los alimentos secos que tienen poca humedad tardan mucho más en calentarse, mientras que un vaso de agua lo hace mucho más rápido. Un ejemplo de otro aparato eléctrico que tenemos en casa, el cual comparo con el microondas, es, salvando las distancias, el teléfono móvil o celular. El teléfono funciona en muchas ocasiones, a una frecuencia muy cercana a la del microondas, aunque, como sabrás, los teléfonos pueden funcionar a otras frecuencias más bajas. Han empezado a salir al mercado teléfonos con tecnología 5G, los cuales rondarán, aparte de otras frecuencias más bajas, las de 3500 y 26000 MHz, una barbaridad tecnológica. Lo que todos nos preguntamos, incluido yo, es, ¿son estas frecuencias tan altas peligrosas para el ser humano? En el caso de la telefonía móvil, la potencia más alta que podemos llegar a encontrar ronda los 2 vatios, aunque lo normal es que sea menos. En el horno microondas, aunque también es regulable, la potencia suele rondar los 800 vatios. Es una barbaridad de frecuencia y una barbaridad de potencia, pero hay una diferencia muy importante. Los 2 vatios del teléfono se radian al exterior, en contacto directo con nuestra cabeza, mientras que en el caso del horno microondas, la radiación queda contenida en su interior a puerta cerrada gracias a sus paredes metálicas y a la rejilla de su puerta, creando lo que se denomina jaula de Faraday. Dicha jaula elimina los campos electromagnéticos que tengan lugar en su interior siempre que dicha jaula cumpla unos mínimos requisitos, de los que hablaremos más tarde. Lo más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora, no es precisamente la frecuencia en la que trabaja el horno microondas, ni la potencia que tiene, aunque todo ello nos asuste. Lo importante es, en qué parte del espectro electromagnético se encuentre. Intentaré simplificarlo. Existen 2 tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. Las primeras, las ionizantes, son aquellas que son tan energéticas que tienen capacidad de modificar en parte los átomos de la materia. ¿Os suena la radiación alfa, la beta o la gamma? ¿Y los rayos X? Todas estas sí que son peligrosas. Las ondas del horno se encuentran en esta parte de la escala y las ondas peligrosas a la derecha de aquí. Aún hay una cierta distancia. Resumiendo, la ciencia dice que el tipo de radiación que emite el horno no tiene capacidad de ionizar los átomos de la materia y modificarla, si acaso meterle un buen calentón. El microondas, como todos los demás electrodomésticos de alto consumo eléctrico, tienen que estar bien conservados, sin cortes en los cables, sin exceso de suciedad tanto por dentro como por fuera y sin piezas dañadas o sueltas, en especial, su puerta. Esta es la pieza clave, la puerta, la que nos permitirá tener un buen hermetismo para que las ondas no escapen del interior. ¿Os acordáis de lo que comenté antes de la jaula de Faraday? Pues lo importante es que la puerta cierre bien, no presente holguras y, que esté limpia, que tenga intacta su rejilla, la que nos permite ver el interior y cómo da vueltas el plato.
He llegado a ver algún horno con la rejilla abierta por un arco voltaico que en su día se llegó a formar en el interior por meter algún objeto metálico, cosa que está prohibido en este tipo de hornos. Las pequeñas aberturas o agujeros que presente, pueden dejar escapar un poco de radiación al exterior, dependiendo de su tamaño. No obstante, este otro tipo de rejilla que suelen traer los hornos para extraer los humos, tampoco presentan un problema. Primero por su tamaño y porque detrás se encuentran otras chapas metálicas que vuelven a crear como una segunda jaula de Faraday. Para detectar si nuestro horno microondas tiene pérdidas de señal nos haría falta un detector de este tipo de señal, cosa que no es fácil del todo. En este apartado, tengo que decir una cosa importante: cuidado, mucho cuidado con lo que medimos. El aparato con el que detectarlo podrá ser mejor o peor, pero tiene que ser un aparato que mida radiofrecuencia. Me da mucha pena ver cómo existen muchos videos con muchísimos visionados que asustan a la gente viendo cómo un aparato pita como loco. Pita cuando lo acercan al microondas haciendo pensar al que lo ve, que ese horno es una central nuclear llena de fugas. Cuando puedes ver el aparato con el que miden, te encuentras con que es un detector de metales con función de detectar campos electromagnéticos, que son los que se producen cuando una corriente pasa por cualquier conductor eléctrico, sobre todo si está enrollado en una espiral como una bobina, pero esto no es radiofrecuencia, son cosas distintas. Intentaré explicarlo. Un campo electromagnético, como bien dice su nombre, es un campo de fuerza creado por un campo eléctrico y un campo magnético. Otra cosa son las ondas de radio que puedan viajar desde unos pocos metros hasta dar la vuelta al planeta o salir de él, todo ello dependiendo de su frecuencia y potencia. Son cosas que, aunque puedan guardar cierta relación, son medibles de forma distinta. Aquí muestro los dos aparatos con los que intentaré hacer ver lo que estoy comentando. Uno es un detector de metales y campos eléctrico doméstico, empleado comúnmente para detectar tuberías o conductos eléctricos en las paredes antes de taladrarlas. Este otro es un aparato específico para medir fugas de hornos microondas. Lo compré hace tiempo pero nunca me había parado con él hasta que decidí hacer este video. Es un producto económico y creo que de fabricación china, así que lo examinaremos. Le haremos una pequeña review y lo pondremos a prueba. Este es un producto que lo podréis comprar por la red en numerosos sitios serigrafiado con el nombre de distintas marcas. Su precio está entre los 15 y los $25. Estéticamente bonito, con pantalla amplia, clara, y con botón de iluminación. Funciona con una pila de 9 voltios que tiene en su parte trasera. Viene en caja de cartón con una funda de tela que le queda muy grande, menos es nada. Lo más importante de todo es saber si realmente detecta ondas de radio y lo hace a 2450 MHz. Como no puede ser de otra manera, he abierto el aparato para verle las tripas y he podido ver lo que sospechaba. Sin ser ingeniero, a mí me da que esto es una construcción muy sencilla sin ningún circuito apantallado. Veremos si realmente es capaz de detectar algo de señal y cuantificarla. Aunque su medida no se ajuste con precisión a la realidad, por lo menos podremos cuantificarla para poder compararla con otra. Aquí tenemos los dos aparatos en sus estuches. El de la izquierda, el Bosch, es el detector de metales y de campos eléctricos. Es muy buen aparato, lo tengo desde hace años y funciona muy bien. Aquí, en la parte trasera, lleva la pila de 9 voltios. Trae también este sensor que indico con el dedo pues es capaz de medir desplazamientos en la pared que junto con el agujero que presenta arriba, te indica el punto exacto donde está el metal o el cable, indicándolo también en el panel frontal. Su funcionamiento lo veremos en un momento cuando os enseñe unas pruebas. Veremos a continuación la caja donde viene el detector de microondas. Está un poco dañada pero es culpa mía. En su interior está el aparato con su gran funda sobredimensionada. Trae también en su interior un pequeño manual de usuario que, como no podía ser de otra forma, viene solo en inglés. ¡Qué pena! De todas formas su funcionamiento es básico y simple y no supone un problema. El aparato me parece, como he dicho anteriormente, muy chulo, solo hace falta que funcione bien. En la parte superior,
donde presenta este tapón negro, como vimos en las fotos, es a donde apunta la antena y la parte que habrá que aproximar al horno. Pulsando este botón inferior de color amarillo encenderemos el aparato y pulsando el botón superior izquierdo gris, encenderemos la luz trasera de la pantalla. Con el botón de la derecha, fijaremos el valor máximo que llegue a medir el aparato. En cuanto al manual de usuario, que como expliqué hace un momento viene únicamente en inglés, hay que quedarse con un dato, con la referencia que hace el fabricante sobre la señal máxima que no debería exceder el aparato para que todo esté bien. Desconozco de dónde habrá sacado el fabricante esa referencia sobre el valor máximo recomendado y si habrá estudios sobre el tema. Lo importante es que el aparato mide señal y así la podremos comparar con otra. Voy a comenzar con la explicación de la siguiente prueba. Quiero haceros ver que el detector de metales y campos eléctricos no está diseñado para recibir ondas de radio. Pondremos un equipo de radiotransmisor a corta distancia que aunque no transmite exactamente en 2400 MHz, para comprobar si recibe mínimamente ondas de radio valdrá. Lo haremos en modo detector de metales y en modo detector de campos eléctricos. Encendemos el talkie y transmitimos con una potencia aproximada de unos 2 vatios. Como se puede ver, el detector no se inmuta, no marca nada en pantalla. Recuerdo que está en modo detector de metales, ahora lo cambiaremos a detector de campos eléctricos. Estamos ya en modo detección de campos eléctricos y el aparato sigue sin inmutarse, no detecta absolutamente nada, pero cuidado. El aparato hace su trabajo muy bien. Mirar esta prueba. Tenemos en pantalla un enchufe con interruptor de tensión al que le conectamos una pequeña lámpara. Con el detector en modo metales, vemos que se comporta correctamente avisándonos de cuando detecta algo, incluso cuando lo arrimamos al enchufe. Al arrimarlo al enchufe en modo detección de metales, tiene la función de avisarnos, dado que podría ser peligroso, de que ha encontrado tensión, lo que vemos en estos momentos. Ahora, con el aparato en modo detección de tensión, lo ponemos encima del cable y vemos que estando el interruptor apagado, el aparato no detecta nada. En cuanto lo encendemos y el cable presenta tensión, el detector nos avisa. Bueno, ¿y hasta dónde quiero llegar con todo esto? Os estaréis preguntando. Pues a que este aparato y todos los que son como él, de otras marcas, no es el aparato más apropiado para medir fugas de radiación microondas como se ve en algún otro video. Por descontado que va a pitar y a encender todas sus luces cuando lo acercamos al microondas, cantará por bulerías, pero por estar detectando el metal del horno o la tensión que hay en su interior, sobre todo en la zona donde está el magnetrón, que es la pieza encargada de generar las microondas dentro del horno. El detector en modo campos eléctricos se comportará de manera parecida, especialmente en la zona del magnetrón y su transformador donde puede haber varios miles de voltios. Mucho cuidado con abrir y tocar piezas de su interior. Otra prueba que he querido hacer para demostrar que este tipo de detectores no son los más apropiados para detectar fugas de microondas, es que también encienden sus luces y pitidos cuando lo acercamos al frigorífico, el cual os puedo asegurar que no.
No tiene ningún tipo de conexión por Wi-Fi o Bluetooth ni nada parecido que pueda transmitir microondas y, en cambio, ahí se ve el aparato encendiendo todos los avisos, pero, por tener chapa metálica y tener tensión en su interior, nada más. Lo mismo nos ocurre con el lavavajillas, especialmente cuando lo ponemos en marcha y aparece tensión dentro de sus circuitos, el detector avisa, pero no por estar emitiendo microondas. Vamos ahora con la prueba para determinar si este cacharrito al que se le supone capacidad para detectar las señales de microondas, tiene la más mínima capacidad para detectar por lo menos alguna señal de radio, aunque no sea a 2450 MHz. Para ello, nos valdremos de la transmisión del talkie, acomodaremos el cacharro para que se vea bien en pantalla y le acercaremos la antena, veremos en su pantalla si mide algo o no, aunque la distancia en frecuencia sea grande, por saturación debería detectar algo. Podemos apreciar en pantalla como sí que detecta algo, especialmente cuando acercamos la antena del talkie al medidor. Cuando casi lo está tocando, apreciamos como la alarma de exceso de 5 milivatios por centímetro cuadrado se enciende. Incluso aquí, en este momento, como la pantalla indica que el medidor se ha pasado de la escala medible, por lo tanto, sabemos que recibe radiofrecuencia. A continuación, vamos a acercar el medidor a este teléfono móvil. Al teléfono le vamos a hacer un test de velocidad para obligarle a ponerse en recepción y en transmisión. Lo haremos con la banda 4G que está alrededor de los 2600 MHz, muy próximos a los 2450 MHz del microondas. En este teléfono concretamente, yo sé que la zona que más radia, es esta que está por aquí, en la parte inferior izquierda es donde más le tengo detectado radiación. En este instante, congelamos el vídeo y vemos en la pantalla del detector cómo la medición se dispara y se sale de rango por un momento. No obstante, podemos ver cómo casi de forma continua el detector avisa de que se ha superado la dosis recomendada. Bueno, para mí ya es suficiente. Ya he determinado que este cacharrito puede llegar a detectar las ondas del microondas de 2450 MHz. No sé si las medirá bien o no, pero las podemos comparar con las del teléfono móvil, sabiendo que este no supera los 2 vatios de potencia y podemos detectarlos de forma holgada. Si el microondas, con unos 800 vatios de potencia pierde alguno, malo será que ese cacharro no lo detecte. Vamos pues, con la prueba definitiva. Someter el horno microondas a la inspección del HTM2. Veamos los resultados. Pero antes tenemos que pedirte un favor que a ti no te va a costar absolutamente nada y para nosotros lo es absolutamente todo, y es que te suscribas a nuestro canal, así estarás informado de futuras publicaciones. Comenzamos con la medición. Introducimos un vaso de agua para evitar una avería en el horno, pues nunca se debe hacer funcionar sin nada en su interior. Encendemos el cacharro y hacemos la medición alrededor de la puerta y sobre todo, en la zona donde se puede encontrar el magnetrón, que como ya he comentado, es la pieza encargada de generar la señal microondas. Le damos algunas vueltas y como se puede apreciar, no nos acercamos ni de lejos a los 5 milivatios por centímetro cuadrado que recomienda el fabricante del aparato. Tengo que decir una cosa muy importante, la medición que hago aquí, no es extrapolable a todos los hornos. Este que tengo yo aquí, es de gama blanca, económico. Los puede haber mejores y peores, pero la única forma de saber si un horno tiene fugas, es hacerle una medición a ese mismo horno. El medidor que sale en pantalla, no es un equipo de precisión, ni mucho menos, pero puede dar un aviso de si el horno tiene fugas considerables. Es económico y creo que está al alcance de la mayoría de las personas. Bueno, finalmente la pantalla del aparato que está marcando la medición más alta detectada, indica unos 0,46 milivatios.
muy lejos de lo indicado por el fabricante y, sobre todo, muy lejos de lo medido a un teléfono móvil, el cual se supone que transmite como máximo a 2 vatios. Para aquellos muy obsesionados con esto de los hornos microondas, les he hecho esta medición con un medidor de radioactividad por si esta máquina infernal pudiera estar emitiendo radiación ionizante, la que es mala. Después de darle varias vueltas, no hemos detectado más que la radiación natural del ambiente. El valor máximo para este aparato sería unos 0,40 microsieverts. El valor máximo que me ha parecido ver ha sido de 0,27, algo normal. Cabía esperar esto, sería la bomba que encontrásemos radiación ionizante en este aparato. Yo no sé vosotros, pero yo me he quedado con las ganas de ver si de mi frigorífico o de lavavajillas saldrá radiofrecuencia. Lo voy a comprobar para todos aquellos aficionados de la contaminación radioeléctrica. Abrimos la puerta de la nevera para activar sus circuitos internos y procedemos con la medición. Lo correcto sería medir también por la parte trasera del frigorífico, que es donde se encuentran sus partes con mayor consumo, como es el motor compresor. Delante, apenas tendrá el panel de mando con algún sensor, nada debería emitir en frecuencias altas. La pantalla refleja la mayor señal detectada por el aparato, 0,18 milivatios, una cantidad muy baja. Estaba dentro de lo esperado para un frigorífico que no tiene conectividad de ningún tipo. Nada, amigos, no hemos encontrado nada en ningún aparato que nos haga saltar las alarmas, a excepción del teléfono móvil, que es algo de lo que se podría hablar largo y tendido, pero en otro momento. Ahora me gustaría hacer un comentario personal. La ciencia en ocasiones no puede dar respuesta a algo que sucede y que no puede explicar. Sin embargo, pasado un tiempo, encuentra la respuesta. Así evoluciona todo. A día de hoy la ciencia dice que solo las radiaciones ionizantes pueden modificar la estructura de los átomos. No obstante, desde hace algún tiempo, algunos biólogos están alertando de que también los campos electromagnéticos menos energéticos sí tienen capacidad para alterar ciertos comportamientos de las células, especialmente con algo relacionado con la regulación del calcio. No quiero entrar en esta materia pues es algo que se me escapa, pero que en todo caso creo que lo más inteligente es adoptar una postura cautelosa con el uso del horno microondas, no haciendo precisamente un uso abusivo, no empleándolo para cocinar sino más bien para calentar algún vaso ocasionalmente. Ya no quiero entrar en otra materia sobre este tipo de hornos. Su peligro pudiera ser una fuga de radiación hacia el exterior, pero es que también se está hablando de si es saludable la comida que ha pasado por el horno, pues se comenta que también pudiera destruir parte de los nutrientes. Este es otro tema que a mí no me compete, lo mío es hablar de cacharros y de ondas. Espero que este video ponga un poco de luz sobre este tema y antes de despedirme, rogarte que si me crees merecedor de ello, te suscribas al canal para ayudarme y así YouTube te avisará de mi próximo video que promete estar muy interesante. Buen día.